¿Alguna vez te has preguntado quién era realmente Medusa? Muchos la conocen como un monstruo aterrador con serpientes en lugar de cabello, capaz de convertir en piedra a cualquiera que la mirara. Pero ¿y si te dijera que su historia es mucho más compleja y trágica de lo que imaginas? Hoy vamos a desentrañar el mito de Medusa, a explorar su lado humano y a descubrir cómo pasó de ser una mujer hermosa a una de las figuras más temidas de la mitología griega. Quédate conmigo, porque este viaje te cambiará la perspectiva sobre uno de los mitos más famosos de todos los tiempos. Para empezar, debemos viajar muy atrás en el tiempo, a una Grecia donde los dioses y los mortales coexistían. En este mundo, Medusa no era un monstruo, en todo lo contrario. Era una joven mortal, una sacerdotisa virgen consagrada al servicio de Atenea, la diosa de la sabiduría y la guerra. Imagina un templo imponente, dedicado a una de las deidades más poderosas del Olimpo. En ese lugar sagrado, Medusa vivía una vida de devoción y pureza. Pero Medusa no era una sacerdotisa cualquiera. Era famosa en toda Grecia por su belleza deslumbrante. Se decía que su rostro era perfecto, pero lo que realmente cautivaba a todos era su cabello. Tenía una melena espectacular, sedosa y brillante, considerada la más hermosa entre todas las mujeres mortales. Poetas y viajeros hablaban de su cabello como si fuera un tesoro, una cascada de hebras doradas que brillaban bajo el sol. Su belleza era tan legendaria que atraía miradas de admiración y, lamentablemente, también de deseo. Y aquí es donde la tragedia comienza a tejerse. Uno de los dioses más poderosos y temperamentales del Olimpo, Poseidón, el dios de los mares, posó sus ojos en Medusa. Quedó completamente cautivado por su belleza, pero su interés no era precisamente puro ni respetuoso. Poseidón la deseó con una intensidad irrefrenable. La historia varía según las versiones. Algunas dicen que se enamoró perdidamente, otras, más crudas, afirman que simplemente la quiso para él independientemente de sus motivos. Poseidón no aceptó un no por respuesta. Persiguió a Medusa, quien, aterrorizada, corrió a refugiarse en el único lugar que consideraba seguro, en el templo de su diosa, Atenea. Pero ni siquiera la santidad del templo pudo detener al dios del mar. En un acto de terrible sacrilegio, Poseidón la forzó dentro del propio santuario. Este acto no solo fue una agresión contra Medusa, sino una profanación directa y una ofensa imperdonable contra la diosa Atenea. El lugar más sagrado había sido manchado. La noticia de lo ocurrido llegó a oídos de Atenea, y su reacción fue de una furia incontenible. Pero aquí es donde la historia da un giro cruel e injusto. ¿A quién crees que castigó la diosa de la sabiduría? ¿A su tío, el poderoso Poseidón, quien había instigado y cometido la profanación? No, a Atenea, cegada por la ira y el orgullo herido, descargó todo su poder y su cólera contra la víctima Medusa. La culpó por haber permitido que su templo fuera mancillado. En la lógica retorcida de los dioses, Medusa, por su belleza, había provocado el deseo de Poseidón, por lo tanto, era responsable de la profanación. El castigo de Atenea fue terrible, una transformación diseñada para arrebatarle a Medusa todo lo que alguna vez fue. Su famosa y hermosa cabellera, la fuente de tanto orgullo y admiración, fue lo primero en ser corrompido. Atenea convirtió cada uno de sus mechones dorados en serpientes venenosas, siseantes y retorcidas, que se movían constantemente sobre su cabeza. Pero la maldición no terminó ahí. Su rostro, antes un ejemplo de belleza mortal, se deformó hasta volverse una máscara de terror. Su mirada, antes dulce, ahora contenía un poder letal. En cualquiera que la mirara directamente a los ojos, se convertiría instantáneamente en piedra. Con esta maldición, Medusa dejó de ser humana. Se convirtió en una gorgona, una criatura monstruosa. Sin embargo, había una diferencia crucial entre ella y sus hermanas, Esteno y Euríale, que también eran gorgonas. Ellas eran inmortales por naturaleza, seres divinos y temibles desde su nacimiento. Medusa, en cambio, era la única mortal de las tres. Conservaba su vulnerabilidad humana, una trágica ironía, considerando el poder destructivo que ahora poseía. Su castigo no solo la transformó, sino que también la sentenció a una soledad eterna, atrapada en una forma que inspiraba únicamente miedo y odio. Tras su monstruosa transformación, Medusa fue desterrada, expulsada de la sociedad, de su hogar y de todo lo que conocía. Fue obligada a vivir en una región remota y desolada, una isla lejana en los confines del mundo conocido. Allí vivió en completa soledad, rodeada solo por las estatuas de piedra de aquellos que habían osado acercarse a ella. Imagina su existencia una prisión de aislamiento, donde cada ser vivo que se cruzaba en su camino terminaba convertido en un monumento de su propia desgracia. A pesar de su exilio, o quizás debido a él, la fama de su terror creció. Las historias sobre la gorgona que petrificaba con la mirada se extendieron por toda Grecia. Para muchos guerreros y héroes en busca de gloria, matar a Medusa se convirtió en el desafío definitivo. Era una prueba de valor, una oportunidad para ganar renombre eterno. O no, tras otro, valientes pero imprudentes aventureros viajaron a su isla,
con la esperanza de ser el que finalmente la derrotara. Y uno tras otro fallaron. El paisaje de su hogar se fue llenando de estatuas de piedra, nombres y animales congelados en el tiempo. Un jardín macabro que servía como advertencia silenciosa para cualquiera que se atreviera a desafiarla. La historia de Medusa podría haber terminado ahí como un cuento de terror para asustar a los niños, pero el destino tenía otros planes. Y su historia se entrelazaría con la de uno de los héroes más grandes de la mitología griega, Perseo. La misión de Perseo para matar a Medusa no nació de su propia ambición. Fue una trampa. El rey Polidectes de Sérifos deseaba a la madre de Perseo, Danae, pero el joven héroe era un obstáculo. Para deshacerse de él, Polydectes le encomendó una tarea que consideraba imposible en traerle la cabeza de Medusa. El rey estaba convencido de que Perseo moriría en el intento, dejando el camino libre para Elan. Pero Perseo no estaba solo. Los dioses, tal vez sintiendo simpatía por él o simplemente por su rivalidad con otros dioses, decidieron ayudarlo. Recibió una serie de regalos divinos, herramientas indispensables para una misión tan peligrosa. De Hermes, el mensajero de los dioses, obtuvo unas sandalias aladas que le permitían volar a gran velocidad. De Hades, el dios del inframundo, recibió el yelmo de la invisibilidad, un casco que lo hacía completamente invisible a los ojos de cualquiera, y de su protectora, la propia Atenea, la misma diosa que había maldecido a Medusa. Recibió dos objetos cruciales, un escudo de bronce pulido como un espejo y una espada irrompible, afilada como ninguna otra. Con estos dones divinos, Perseo se dirigió a la guarida de la Gorgona. Sabía que no podía mirarla directamente, así que usó una estrategia ingeniosa. Volando con sus sandalias aladas y oculto por el casco de invisibilidad, se acercó a la cueva donde Medusa y sus hermanas dormían. Utilizó el escudo de Atenea no para defenderse, sino como un espejo. Mirando el reflejo de Medusa en el bronce pulido, pudo ver su ubicación sin que su mirada petrificante lo alcanzara. Se acercó en silencio, con la espada en alto. En un movimiento rápido y preciso, mientras Medusa dormía, ajena a su destino, Perseo la decapitó. El final de Medusa fue tan dramático y extraordinario como su vida. En el momento en que su cabeza fue separada de su cuerpo, de la sangre que brotó de su cuello, no solo fluyó la vida que se escapaba, sino que nacieron dos seres mitológicos increíbles. El primero fue Pegaso, el majestuoso caballo alado, que desplegó sus alas y se elevó hacia el cielo, convirtiéndose en un símbolo de la poesía y la inspiración. El segundo fue Chryser, un guerrero formidable que nació ya adulto y portando una espada dorada. Estos nacimientos son un eco de su encuentro con Poseidón, el dios de los caballos, y simbolizan que, incluso en la muerte, el legado de Medusa estaba destinado a perdurar. Así termina la historia de Medusa, una mujer cuya belleza fue su perdición, una víctima convertida en monstruo por la crueldad de los dioses. Su historia nos obliga a preguntarnos quién era el verdadero monstruo, la criatura con serpientes en el pelo o los dioses que jugaban con las vidas de los mortales por capricho y orgullo. La próxima vez que veas una imagen de Medusa, espero que recuerdes la historia completa, la de la sacerdotisa, la víctima y la mujer cuya tragedia resonó a través de los siglos. Gracias por acompañarme en este viaje a través del mito. Si te ha gustado esta historia y quieres descubrir más secretos de la mitología, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video. Nos vemos en la próxima aventura.